Hola a todos y a todas. Mi nombre es Cristian Camilo Sánchez y hoy voy a compartir con ustedes algunos comentarios e interpretaciones a propósito de un personaje central de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Con ello me refiero a Fernanda del Carpio. Acontece que en esta gran novela de América Latina del siglo XX aparece un personaje cachaco, una mujer que se vincula y se casa con uno de los Buendía, específicamente con Aureliano II. Es un acordeonero, parrandero, dicharachero, comerciante, que se enamora de una niña muy bonita que había sido educada para ser reina. Pasa, hago un paréntesis, que el misterio alrededor de este personaje, de esta cachaca, se empieza a dilucidar en una entrevista que tienen Plinio Apuleyo, en aquel entonces con su amigo Gabriel García Márquez. La entrevista se titula El olor de la guayaba. Allí Plinio le pregunta a Gabriel García Márquez dónde se aficionó él por la literatura, por la poesía, y él le dice que fue cuando estuvo internado en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá entre 1943 y 1946. Allí se volvió un adicto, si se quiere, a esa poesía del grupo Piedra y Cielo y devoró todo lo que pudo de la poesía del siglo de oro español. El punto es que a continuación de aclarar esa afición que se había despertado por él, por la literatura, le pregunta a Plinio Apuleyo si de dónde es Fernanda del Carpio. O sea, que si se puede ubicar en el plano colombiano, en la geografía colombiana, que de dónde viene, de dónde proviene la idea de Fernanda del Carpio. Y él dice que ese personaje es de Zipaquirá, de ese pueblo a más de 1000 kilómetros del mar, donde Aureliano II fue a buscar a Fernanda del Carpio. Es decir, que Cien años de soledad cuenta con una representación, con una creación femenina de una mujer que responde a ciertas características de la época. Una niña, en principio, que es educada para ser reina, hija de un señor ultraconservador, como dirían hoy en día, la godorria, un godo total, que se preocupaba o la sobreprotegía, que buscaba los medios de que ella estuviera a lo mejor. Por eso la manda a un colegio de monjas donde las compañeritas no comprenden por qué a ella la tratan de manera distinta y por qué ella también actúa como si fuera mejor que ellas o superior. Y lo que pasa es que las mismas monjas y las compañeras, las que ya saben la historia, le dicen que ella está siendo educada para ser reina. Y así es como un día se va para Macondo a un reinado de belleza. Y cuando llega a Macondo se encuentra que están en un carnaval en donde Aureliano II está disfrazado de tigre, emparrandado, tomando, ensopado en champaña, y queda flechado cuando la ve llegar a esa niña. Lo dice textualmente en Cien años de soledad, que ve a la mujer más hermosa de la tierra, la más hermosa de la tierra. Venía con una corona y con una capa de terciopelo. Era tan curioso el tema con esta niña Fernanda del Carpio y tan antagónico a los Buendía y a los elementos de la costa, que inclusive sus necesidades básicas las hacía en una basinica de oro que tenía el escudo de la familia. Mucho tiempo después, Aureliano II se viene a buscar a Fernanda del Carpio a ese pueblo, a más de 1000 kilómetros del mar. En este caso, pues la referencia nos la da Gabriel García Márquez y es Zipaquirá. Y la encuentra primero por la dicción del páramo, por la forma de hablar característica de las personas del páramo, y segundo, porque tenía conocimiento de que ella era tejedora de palmas fúnebres. Y cuando al fin logra llegar atravesando el páramo y el frío, se encuentra con la casa colonial que tiene pegado en la puerta un letrero que dice: se tejen coronas de palmas fúnebres. Ese era el oficio de la niña, de Fernanda del Carpio, y pues también era lo que le generaba como un sustento a la familia y al papá, que ya venían, era una familia que estaba venida a menos, vivían mucho de las apariencias. O sea, la habían tenido estudiando a Fernanda en un colegio muy bueno y aspiraban que fuera reina, pero era una familia que estaba venida a menos. Y así es como Aureliano II le pide la mano
a don Fernando del Carpio, y se lleva a Fernanda y se casa con ella en la costa. Es muy interesante o resulta también muy curioso que frente a esa dinámica del jolgorio y de la parranda de los costeños, en este caso los Buendía, se teja o se encuentre un personaje con unas características tan singulares como las de Fernanda del Carpio, creyente, ultraconservadora, llena de costumbres, de prejuicios, que se evidencian más de una vez. Por ejemplo, la casa siempre permanecía abierta, la casa de los Buendía en Macondo siempre estaba abierta y ella ordena cerrarla. U otro aspecto, la mesa. Ahora todos tenían que comer en el comedor y el comedor tenía que tener siempre su mantel, todo tenía que estar súper organizado, tenían que haber cristos en las paredes. O sea, ella llegó a cambiar las costumbres, a implementar sus costumbres cachacas. O sea, es una tensión en la narrativa. En la trama de Cien años de soledad aparece un personaje que ayuda a continuar la estirpe, esa estirpe condenada a 100 años de soledad, pero también que influye mucho en los acontecimientos, porque llega con unos presupuestos de la vida que obviamente colocan en tensión el modo de estar y de ser de los Buendía en Aracataca. Quería hacer esta mención porque a veces no se tiene en cuenta la importancia de reconocer desde la literatura, desde la creación poética y artística, en este caso de Cien años de soledad, la presencia de la mujer, la presencia del papel de la mujer y de cómo están construidas las mujeres en la novela. En este caso, Gabriel García Márquez presenta una Fernanda del Carpio con unas costumbres muy arraigadas, con muchos miedos y con ideas que a veces ya no corresponden con la realidad. Por ejemplo, eso, lo retomo, la idea de que ella tenía que ser reina, de que iba a ser reina. Todas son cosas de la forma en las que se piensa la mujer o se pensaba la mujer y cómo la representa Gabriel García Márquez en Cien años de soledad. Quiero leer un apartado de la novela donde se menciona algo sobre ella. Fernanda era una mujer perdida para el mundo. Había nacido y crecido a 1000 kilómetros del mar en una ciudad lúgubre, por cuyas callejuelas de piedra traqueteaban todavía en noches de espantos las carrozas de los virreyes. 32 campanarios tocaban a muerto a las 6 de la tarde. En la casa señorial embaldosada de losas sepulcrales jamás se conoció el sol. El aire había muerto en los cipreses del patio, en las pálidas colgaduras de los dormitorios, en las arcadas resumantes del jardín de los nardos. Fernanda no tuvo hasta la pubertad otra noticia del mundo que los melancólicos ejercicios de piano ejecutados en alguna casa vecina por alguien que durante años y años se permitió el albedrío de no hacer la siesta. Como lo podemos ver, Fernanda del Carpio fue una mujer de su época y de su contexto sobreprotegida. Miren lo que menciona García Márquez en Cien años de soledad. No sabía nada del mundo, estaba encerrada. Tejía palmas fúnebres y lo único que medio intuía era el ejercicio de piano que se repetía todos los días a la misma hora. Es decir, era una mujer que no tenía un horizonte de comprensión muy amplio y que sufrió mucho cuando se fue para la costa con Aureliano II, porque se desprendía de su hogar conservador, para enfrentarse a un mundo de la vida completamente distinto, donde no se seguían tantas reglas, tantas normas, y donde la parranda y el desorden pues era una constante. Espero haya sido de su interés esta pequeña introducción al tema, a la representación de una cachaca, de una zipaquireña en la novela Cien años de soledad. Más adelante continuaremos haciendo lecturas de literatura, de poesía y de temas que atañen pues, a los intereses de algunos oyentes y de muchas cosas en general.